Hemos terminado recientemente el Evangelio de Mateo. Hemos terminado con el punto de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor partió, pero la obra que Él vino a hacer en cuanto a proclamar el Evangelio, las buenas nuevas, esa obra tenía que continuar. Y esa obra continuó realmente a través de sus discípulos. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, deberían llegar a todo el mundo. Y la ruta quedó establecida. Empezaría en Jerusalén. Luego tendría que abarcar todo Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa era la tarea que el Señor Jesús encomendó a sus discípulos y era una tarea muy grande, muy grande. Realmente imposible para que los discípulos la pudieran realizar por sí mismos. Por eso necesitaban ser investidos de poder. Y eso iba a suceder cuando llegara el Espíritu Santo. Después de haber registrado esta comisión del Señor Jesús a los suyos y de narrar lo grandioso de su ascensión, Lucas nos narra ahí en el libro de los Hechos lo que aquellos discípulos hicieron durante los 10 días que transcurrieron entre que el Señor Jesús ascendió a los cielos y el Espíritu Santo vino del cielo. Esto lo encontramos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 12 al 26, que no leímos. Inmediatamente después, Lucas narra la grandiosa llegada del Espíritu Santo, capítulo 2, versículos 1 al 13, que sí leímos. Bien, así está el texto, así está dividido el texto en esta porción, y así vamos a dividir la predicación del día de hoy. En 2 grandes puntos, cada uno de ellos con algunas subdivisiones. Y el primer punto, esperando la llegada del Espíritu Santo. Ese es el primer punto, capítulo 1, versículos 12 al 26. Allá en Hechos 1:4, el Señor Jesús había mandado a los suyos, cuando estaban ahí reunidos a punto de verlo ya ascender a los cielos, Él les mandó que no se fueran de Jerusalén, que esperaran allí la llegada del Espíritu Santo, con el cual serían bautizados. Esto sucedería, ahora lo sabemos y lo acabo de mencionar, dentro de 10 días. En esta sección, capítulo 1, versos 12 al 26, nosotros vamos a encontrar lo que los discípulos hicieron durante este tiempo. Este es el primer punto, esperando la llegada del Espíritu Santo. Y el primer subpunto de este es, obedecieron, versículos 12 y 13. Empieza la sección, dice, entonces, ¿cuándo? Entonces, cuando el Señor había ascendido. Inmediatamente de que Él ascendió allá en el monte de los Olivos, los discípulos, dice, volvieron a Jerusalén. La gran mayoría de los que estuvieron allí presentes eran galileos. La región donde ellos vivían no estaba ahí, ellos estaban cerquita de Jerusalén, pegaditos a Jerusalén, ahí estaban, viendo ascender al Señor. Y después fueron a la ciudad, a Jerusalén. Pues bien, Galilea estaba hasta la parte norte de Palestina. La mayoría eran galileos, pero ellos no regresaron a sus hogares. Dice ahí, volvieron a Jerusalén.
Y lo hicieron, porque eso es lo que les había ordenado el Señor. Entonces, ellos simplemente obedecieron. Eso fue lo que hicieron. El Señor se les había estado apareciendo durante 40 días y ahora lo acababan de ver ascender al cielo. Y sin duda que esas cosas los habían transformado. Ya no eran aquellos discípulos temerosos que huyeron la noche del jueves cuando el Señor había sido aprehendido. Ya no eran aquellos discípulos temerosos, escondidos por causa de los judíos el día que el Señor había resucitado. Habían sido transformados, habían visto al Señor. Ahora ya no dudaban y por eso simplemente obedecieron. Como se nos dijo en la introducción de la semana pasada, el comportamiento de la naciente iglesia debe inspirarnos. Por eso está ahí registrado. Debemos ser inspirados a través de lo que aquellos discípulos empezaron a hacer. Y en este momento del que estamos considerando en esta porción, el Espíritu Santo aún no llegaba. Faltaba poquito, ya muy poquito. Pero todavía el Espíritu Santo no llegaba. Pero aún así, ellos estaban actuando de una manera digna de imitarse. El Señor ya no estaba físicamente con ellos y esta era una experiencia nueva. Y sin embargo, ellos obedecieron. Obediencia. ¿Cuánto no hemos hablado de este tema? La cuestión es si estamos avanzando en obediencia, porque ya lo sabemos, y la iglesia lo hizo, aquellos discípulos lo hicieron, obedecieron, y hay que imitar eso, y ya lo sabemos. El punto es si estamos obedeciendo o no. No sé si se recuerden, pero allá en el culto de fin de año les mencionaba que cuando hablamos de cumplir la obra del Señor y de cumplir con los mandamientos del Señor, generalmente decimos, bueno, hay que comprometernos, es decir, se habla de compromiso. Pero yo les dije esa ocasión que el asunto no es compromiso, el asunto es obediencia. De eso se trata, de obediencia. Y hermanos, yo quiero que lo recuerden otra vez que estamos mencionando esto. Quiero que lo recuerden, que les quede ahí grabado. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser cada vez más obedientes. Y quiero que lo tomen muy en cuenta, porque necesitamos seguir avanzando como iglesia. Necesitamos ir para adelante. Tiene que ver con nuestro futuro cercano, mediano y largo plazo, a largo plazo. La obediencia es algo básico para el quehacer de la iglesia. Subpunto número 2. Aquellos discípulos, oraron. Verso 14, oraron. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Aquí encontramos dos palabras interesantes. La primera de ellas es perseverar. Perseverar significa literalmente ser fuertes hacia. Y bueno, lo que esto significa es estar continuamente constantes en algo. Eso significa perseverar. Estar continuamente constantes en algo o con alguien. La segunda palabra que ahí encontramos es unánimes. Unánimes significa literalmente mismamente. Eso significa mismamente. El sentido no es el de que todos los involucrados piensen exactamente igual. Eso no significa. Lo que significa unánimes es
estar de común acuerdo. Eso significa unánimes. Estar de común acuerdo. Entonces, lo que encontramos aquí, que los 11, junto con las mujeres y con María, la madre del Señor Jesús, y con los hermanos del Señor Jesús y varios más, nos dice el verso 15 que eran 120. Esos 120 estaban de acuerdo, tenían un mismo sentir y eran constantes. ¿En qué? En la oración y ruego. En eso eran constantes, en eso estaban de común acuerdo. Miren, hay quienes opinan que ellos oraban para que el Espíritu Santo viniera. Y hay también otros que opinan que ese no era el motivo de la oración. Bueno, yo me inclino por los segundos. No, ellos no estaban orando para que el Espíritu Santo viniera. El Señor les había dicho que se quedaran en Jerusalén y que esperaran la llegada del Espíritu Santo, pero nunca les dijo que oraran por eso. Y no se los dijo porque no era necesario. Era la promesa del Padre y del Señor Jesús. Y como era una promesa de ellos, invariablemente era algo que se iba a cumplir. Por eso no tenían que estar orando por ese motivo. Pero ellos estaban orando. El Señor se había ido. Ya no estaba con ellos. Y ahora la única comunicación era a través de la oración. Y ellos oraban. La oración era algo que los discípulos y la naciente iglesia practicaron continuamente. Esto es lo que estamos encontrando aquí en el libro de los Hechos. Desde este momento, desde antes que llegara el Espíritu Santo, ya los discípulos, la naciente iglesia estaba orando. Y es algo que vamos a encontrar a lo largo de todo el libro de los Hechos. La iglesia practicó la oración. Y oraban continuamente y de común acuerdo. Y esta es la segunda cosa que encontramos que debe ser imitada. Hay que orar continuamente, permanentemente, de común acuerdo. Y mis hermanos, si somos sinceros, creo que estamos fallando en esto. Estamos fallando en esto y debemos corregir. Debemos corregir. Pero mis hermanos, no con manitas, ¿verdad? Alguien pone por ahí, hermanos, estoy enfermo, hay esta necesidad, y ¡pum!, de inmediato, ¿verdad? Creo que todavía ni terminan de escribir, y ya todos. Miren, quiero serles sincero, yo no sé si todos los que ponen las manitas en verdad oren, o solamente están siguiendo la cultura moderna de las redes sociales, ¿verdad? Hay que hacerse presente, hay que decir que sí, ¿sí? Ya puse mis manitas, no, ni voy ahora, ni me acuerdo. ¿Por qué no me acuerdo? No, ni me acuerdo. Bueno, pero aún así, aun y cuando pongan las manitas y sí oren, ¿saben? El objetivo es hacerlo juntos. Juntos. Aquellos 120 estaban juntos, reunidos en el mismo lugar. Eso nos dice el capítulo 2, verso 1, que sí leímos. Y estando ahí juntos, perseveraban unánimes en la oración. Debemos orar, sí, por los motivos personales, cuando alguien está enfermo, cuando hay una necesidad, o últimamente una cirugía, o hay algún problema de alguna manera y que alguien pide oración, sí hay que orar por esos motivos personales, pero siendo unánimes, estando juntos. Pero además de orar por esto, necesitamos ser unánimes para pedir por la iglesia
en cuanto al trabajo que debemos realizar. Por eso les digo que necesitamos corregir en este asunto de perseverar unánimes en la oración. Su punto número 3. Actuaron por lo que decían las Escrituras. Versículos 15 al 20. Aquel grupo de 120 se ocupó en estarse preparando para la llegada del Espíritu Santo. Había un vacío, el lugar que había dejado Judas. Y había que elegir a su sucesor. Pedro se levantó y planteó esta necesidad. Pero no lo hizo por una idea que a él se le hubiera ocurrido, que él hubiera considerado que eso debería hacerse. No. Sí, él tomó la iniciativa, pero lo hizo con base en las Escrituras. Ahí el verso 16 dice: era necesario que se cumpliera la Escritura en que el Espíritu Santo habló. ¿Qué decía la Escritura? Que Judas iba a traicionar al Señor Jesús y lo iba a entregar. Y Pedro habla de esto. Y menciona algo interesante, importante y real también. Él dice que Judas tenía parte con ellos en el ministerio apostólico. Era uno de los 12. Y eso era verdad. Pero después dice Pedro, pues que él se fue y murió. Y describe ahí cómo murió. Y Pedro reafirma esto allí en el verso 20. Él cita el Salmo 69, 25, y por eso dice: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Hablando de aquel lugar donde Judas se había ahorcado y había caído después y se había reventado. Nadie iba a ocupar ese lugar. Y por eso, en ese mismo verso 20, Pedro añade una cita del Salmo 109, 8 para decir que alguien debería tomar el lugar de Judas. Pedro está citando las Escrituras. ¿Y qué importante es esto? Nada bajo pensamientos personales. Todo por las Escrituras. Y hermanos, es un ejemplo más a seguir. Como iglesia debemos actuar siempre solamente bajo los lineamientos de las Escrituras. Y de ahí la importancia que como iglesia debemos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, para saber actuar correctamente bajo lo que ahí se establece para nosotros como iglesia. Su punto número 4. Dependieron de la decisión del Señor. Dependieron de la decisión del Señor. Versículos 21 al 26. Versos 21 y 22, después de que Pedro ha establecido que hay que elegir al sucesor de Judas, porque eso decían las Escrituras, entonces se establecen ahí en los versos 21 y 22 los criterios que deberían seguirse para elegir a este sucesor. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Ahí estaban
Ahí estaban los criterios. Y ahora notemos verso 23. Y como le dije a los hermanos a las 9, sobre todo hermanos que somos de la vieja guardia en esta iglesia, que estábamos en las sesiones de negocios, sobre todo nosotros notemos esto. Verso 23, y señalaron a dos. No propusieron, hay que nombrar, yo propongo a fulano, yo propongo, me cae re bien, yo propongo a este, no propusieron, señalaron. Es decir, había unas características que había que cumplir, había un perfil que había que cubrir. Y ellos simplemente dijeron, hay dos que cumplen con eso. Y señalaron, pues fulano y fulano, tenemos a dos que cumplen con eso. Señalaron a quienes cumplían con los requisitos. Versos 24 y 25. No votaron para elegir al sucesor. Bueno, aquí tenemos a dos. ¿Alguien propone a Matías? Sí, yo lo propongo. ¿Quién lo secunda? Yo. Bueno, por otro lado, tenemos también a José, Barsabás, el justo. Sí, yo lo propongo, yo lo secundo. Bueno, ahora vamos a votar para definir a ver cuál de los dos va a ocupar el lugar de Judas. ¿Se dan cuenta que eso no pasó nunca? Tómenlo en cuenta. Ellos no votaron para elegir. ¿Ellos qué hicieron? Versos 24 y 25. Oraron. Otra vez, oración. Ellos oraron. ¿Y qué pidieron? Que fuera el Señor el que mostrara quién había elegido. Él, no la iglesia. Él. ¿Y cómo lo hicieron? Si el Señor ya no estaba presente. Verso 26. Echaron suertes. No sabemos de qué forma específica lo hicieron aquí. Pero saben, eso de echar suertes sí era una práctica común. Y en el Antiguo Testamento hay muchas ocasiones en las que se echaban suertes. De hecho, si se acuerdan, el sumo sacerdote tenía ahí dos piedrecitas. Bueno, creemos que son dos piedrecitas, ¿verdad? El Urim y el Tumim, con las cuales se echaban suertes para tomar las decisiones que el pueblo debería de seguir. ¿Cómo lo hacían? No está registrado. Pero el Señor había mandado esto. Y había de forma concreta una confianza. El libro de los Proverbios dice esto. Dice en el hombre, hay que echar las suertes, pero la decisión es del Señor. O sea, la confianza estaba, y así era, que cuando se trataba de asuntos importantes, asuntos que ver con Dios, con el pueblo, con todas estas cuestiones, se echaban suertes y era Dios el que estaba dirigiendo. Ellos tenían esta confianza, así lo habían practicado siempre, y en este momento así lo están haciendo, no tenían otra manera. Pero lo hicieron porque el Espíritu Santo aún no descendía, todavía no estaba ahí con ellos, todavía no, ya faltaba una cosita de nada, pero todavía no estaba el Espíritu Santo. Por eso es que en ese momento ellos tuvieron que echar suertes, esa era la manera correcta. Pero a partir de que el Espíritu Santo vino, nunca más se volvieron a estas prácticas. Ya no. Esa fue la última vez. Se acabó. Y dice que la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ya saben que hay una discusión ahí, que quién es el lugar 12, ¿no? Que si Matías o que si Pablo, ¿no? Pues Matías. Claro que Pablo es un apóstol, sin duda que sí, llamado por el Señor.
Pero él tenía un apostolado especial. El que está contado entre los 12 no es Pablo, es Matías. Ellos echaron suertes. El Señor fue el que dirigió esto. El Señor estaba sin duda corroborando, estando conforme con esta situación, porque si no, Él se hubiera manifestado de alguna manera para decirle que no, que tenían que esperar, ¿verdad? Que más adelante vendría. Pero no, las cosas transcurrieron y sin duda que el Señor estuvo conforme con esto. Y hermanos, esta es la cuarta cosa que debemos tomar en cuenta para imitar. Tenemos que depender de las decisiones del Señor en cualquier asunto. Tenemos que orar por eso, para que el Señor se manifieste, para que la decisión sea la de Él. Tomen en cuenta también esto, mis hermanos, junto con las otras tres cosas. Resumiendo pues el primer punto, así es como actuó aquel grupo de las 120 reunidos en el aposento alto. Así actuaron, así estuvieron haciendo durante los 10 días que transcurrieron entre la ascensión del Señor Jesús y la llegada del Espíritu Santo. Actuación que nos deja claros ejemplos para nosotros como iglesia. Obediencia. Actuación con base en lo que digan las Escrituras. Oración y dependencia de las decisiones del Señor en todo asunto. No lo olviden, hermanos. Así tenemos que actuar como iglesia, siempre. Punto número 2. La llegada del Espíritu Santo. El momento llegó. El Espíritu Santo descendió. Vamos a considerar lo que nos narra Lucas. Y vamos a puntualizar algunas cosas que son importantes. Su punto número 1, un descenso sobrenatural. Versículos 1 al 3. Fue el día de Pentecostés, una de las fiestas importantes del pueblo judío. Los discípulos, vean el verso 1 del capítulo 2, estaban todos unánimes juntos. Unánimes es la misma palabra que ya consideramos hace un momento. Ellos estaban de común acuerdo. Y añade aquí que estaban juntos. Esta palabra se refiere a lugar. Ellos se encontraban reunidos presencialmente en el mismo lugar, que con toda probabilidad era aquel aposento alto donde se habían dirigido inicialmente. Estaban todos unánimes juntos y de repente, dice, vino del cielo. Del cielo. No fue algo que sucedió horizontalmente al nivel de la tierra. Dice, vino del cielo, bajó del cielo. Un estruendo como de un viento recio que soplaba. No un viento propiamente. Fue un estruendo, un sonido, un fuerte sonido que era como el de un fuerte viento cuando sopla. No fue un viento, fue un estruendo, un sonido fuerte. Sigue diciendo, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Bajó específicamente sobre la casa en la que se encontraban los discípulos y la llenó. Y se les aparecieron, sigue diciendo el texto, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Lenguas
como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Asentarse significa establecerse. Ese estruendo y esas lenguas como de fuego era la manifestación de la llegada del Espíritu Santo, que se estableció sobre cada uno de los que estaban reunidos. Que quede claro, sobre todos, sobre los 120, hombres y mujeres sin distinción. Los 11, las mujeres, María, la madre, y los hermanos del Señor y todos los demás. Sobre todos ellos se estableció el Espíritu Santo. Y así fue la llegada del Espíritu Santo, de una manera sobrenatural. Y aquí, mis hermanos, quiero hacer un paréntesis. El Señor Jesús les había dicho que convenía que Él se fuera, porque si no, el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, no vendría a ellos. Juan 16, 7. El Señor ya se había ido y ahora el Espíritu Santo ya había descendido. ¿Por qué convenía esto? Bueno, fue el mismo Señor Jesús quien se los había dicho. Él les había mencionado en aquel discurso que les dio, que registra el Evangelio de Juan, en la noche que estaban celebrando la Pascua. Los sinópticos no mencionan este discurso, pero Juan lo hace. Juan omite ya lo que los sinópticos habían dicho y habla de un gran discurso. En ese discurso, el Señor les estuvo hablando acerca de la venida del Espíritu Santo y lo que iba a hacer. Bueno, hagamos un repaso muy breve y muy puntual de algunas de estas cosas. En Juan 14, 16, el Espíritu sería otro consolador. Entre tanto, el Señor estaba con ellos. Él era quien los cuidaba, según oró el Señor Juan 17, 12. Pero ahora, al irse, el Señor les dijo que no los dejaría huérfanos, Juan 14, 18. Por eso mandaría otro consolador, aquel que estaría a su lado para cuidarlos y sostenerlos. A eso venía el Espíritu Santo. Pero también Juan 14, 16, el Espíritu Santo estaría con ellos para siempre. Cuando leemos el Antiguo Testamento, nosotros encontramos que el Espíritu Santo venía y se retiraba de las personas, de los hombres a los que el Señor encomendaba alguna tarea. Pero ahora el Espíritu Santo vendría y se quedaría permanentemente en aquellos que creyeran en el Señor Jesús. Juan 7:39. Una cosa más, Juan 14:17. Sería exclusivo de los creyentes. El mundo no lo podría recibir. Ni siquiera lo conocía, dijo el Señor. Pero ellos, los suyos, sus discípulos, ellos sí. Ellos lo conocían, dice el Señor ahí. Dice, lo conocen porque mora con ustedes. Pero ahora estará en ustedes. Sí, ustedes lo conocen, mora con ustedes, pero ahora estará en ustedes. Juan 14, 26. El Señor Jesús les había enseñado muchas cosas, pero es evidente que muchas de esas cosas se les habían olvidado.
Y quizás la más notoria es su propia resurrección. ¿Cuántas veces el Señor no les había enseñado que iban a ir a Jerusalén, que iba a morir en la cruz, pero que iba a resucitar? Y cuando se cumplió el tercer día, los discípulos ni se acordaban que el Señor les había enseñado esto. Pues bien, el Señor les dice aquí en Juan 14:26 que el Espíritu Santo les enseñaría todas las cosas y les recordaría todo lo que el Señor Jesús les había dicho. Esto era necesario porque de no ser así, entonces, ¿cómo podrían los discípulos enseñar a los nuevos discípulos todo lo que el Señor Jesús había enseñado? ¿Cómo? Si lo iban a olvidar. Solamente por la presencia del Espíritu Santo. Ellos iban a recordar y lo iban a transmitir. Juan 16:8. El Señor Jesús encargó a sus discípulos una gran tarea: ser sus testigos, evangelizar al mundo. Pero no podían hacerlo por sus propias fuerzas ni con sus propios recursos. Por eso necesitaban la presencia del Espíritu Santo. Así ellos tendrían el poder para cumplir con esa tarea. Pero además, la conversión, el nuevo nacimiento, los discípulos no podían hacerlo. Ellos se encargarían de proclamar ese evangelio, pero ellos no podían producir la conversión de absolutamente nadie. Y por eso era necesaria la llegada del Espíritu Santo, porque dice Juan 16:8, Él, el Espíritu, sería el que convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:3. El Señor también les dijo que había muchas cosas que tenía que decirles, pero que en ese momento ellos no las podían sobrellevar. Les había enseñado muchas cosas y los discípulos no podían con eso. Si todavía tengo que decirles muchas cosas, no, pero ahorita ustedes no lo pueden sobrellevar. Y por eso le dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, Él sería el que los guiaría a toda verdad. ¿Qué implicación tuvo esta realidad? ¿Cómo tendríamos todos los escritos del Nuevo Testamento si no hubiera sido por la inspiración del Espíritu Santo? Y encontramos doctrina, enseñanza, que ciertamente el Señor no expresó en su ministerio terrenal. ¿Cómo pudo ser esto? A través del Espíritu Santo, que inspiró a aquellos hombres que escribieron todos esos libros. Una última cosa, Juan 16:14. El Espíritu Santo glorificaría al Señor Jesús. Poco antes de su ascensión, en una de sus apariciones, esa que se encuentra registrada ahí en Mateo 28, del 16 al 20, el Señor declaró enfáticamente que todo el poder le era dado en el cielo y en la tierra. Y por eso solo Él, el Señor Jesucristo, es digno de recibir la gloria. Pues bien, el Espíritu Santo se encargaría de glorificar al Señor Jesús. El Espíritu Santo no iba a buscar la gloria para Él, sino iba a glorificar al Señor Jesús. Aun y cuando el Espíritu Santo es una de las divinas personas. Pero la obra del Espíritu no es buscar la gloria para Él, sino que sea el Señor Jesús el que sea glorificado. Bien, mis hermanos, estas son las cosas que específicamente el Señor había dicho que sucederían en los suyos
cuando el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Y ahora había llegado de una manera sobrenatural. El Señor había subido al cielo. El Espíritu Santo había descendido del cielo y lo hizo para morar en ellos para siempre. Y lo hizo sobre todos, sin distinción alguna. Hermanos, y esta verdad es reafirmada por el apóstol Pablo. Él dice que el creyente de forma particular es templo del Espíritu Santo. Primera a los Corintios 6:19. Pero también Pablo dice en esa misma carta que la iglesia como tal, la iglesia también es templo del Espíritu Santo. Primera a los Corintios 3, versículos 16 y 17. Entonces, mis hermanos, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió del cielo para morar para siempre en la iglesia, como comunidad y en cada creyente en particular. Subpunto número 2. La manifestación que daba testimonio. Versículos 14 al 13. Dice el verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hubo una manifestación. Los discípulos, sobre quienes había descendido el Espíritu Santo, ahora fueron llenos del Espíritu Santo. Y aquí, hermanos, otro paréntesis. Algo que debemos tomar en cuenta. Miren, si seguimos las palabras mismas que dijo el Señor, entonces podemos ver ahí en Hechos 1:5 que los discípulos, el día de Pentecostés, en lo que vemos en esos versículos 1 al 3, ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Pero ahora, en el verso 4, Lucas nos dice que además, en ese momento, fueron también llenos del Espíritu Santo. Y de acuerdo a lo que el mismo Lucas menciona, tanto en este libro de los Hechos como en su Evangelio, nosotros debemos diferenciar el bautismo con el Espíritu de la llenura del Espíritu. Son dos cosas diferentes. Inclusive el apóstol Pablo también habla de este concepto de la llenura del Espíritu, allá en Efesios 5:18. Y lo menciona sin relacionarlo con el bautismo del Espíritu, de lo cual él habla allá en 1 Corintios 12:13. No es lo mismo. Son dos cosas diferentes. Por eso, de manera extremadamente resumida, solo diremos en este momento que el bautismo con el Espíritu sucede cuando la persona cree en el Señor Jesucristo, cuando nace de nuevo. En ese momento, el Espíritu Santo viene sobre el creyente para hacer morada en él y para permanecer para siempre en él. Y en esto, el creyente no tiene participación alguna. Él cree y en ese momento es bautizado con el Espíritu. El Espíritu Santo llega al creyente y ya no se va de él. Pero puede que el creyente no deje
que el Espíritu Santo actúe y lo llene. Y aunque esto no es deseable, sí, a veces el creyente está saturado, lleno del Espíritu Santo, pero a veces no. A veces lo contrista y no lo deja actuar. Efesios 4:30. Y a veces lo apaga, no lo elimina, no sale de él, simplemente lo apaga. Primera Tesalonicenses 5:19. Por eso, mis hermanos, no es lo mismo el bautismo del Espíritu que la llenura del Espíritu. Pero volvamos al texto, cierro el paréntesis. Volvamos al texto y nosotros estamos encontrando que después del bautismo del Espíritu, los discípulos fueron llenos del Espíritu y empezaron a hablar en diferentes lenguas. Por todo el contexto, versículos 5 al 12, debemos entender de manera clara que esas lenguas eran idiomas conocidos, eran dialectos, era el lenguaje de los que se encontraban reunidos en Jerusalén por causa de la fiesta. Eran lenguas conocidas, idiomas conocidos. De ninguna manera esta porción está hablando de lenguas extrañas. ¿Está claro? Aquella multitud, encontramos en esta porción, que aquella multitud escuchó el estruendo y por eso se reunieron alrededor del lugar donde se encontraban los discípulos. Y entonces ellos les oyeron hablar en su propia lengua, en su propio dialecto, en su propio idioma. La llegada del Espíritu Santo fue una manifestación sobrenatural con algunas características que solamente fueron propias de los discípulos. Pero hubo otras características que fueron manifiestas a toda la población. La llegada del Espíritu Santo no fue algo en secreto. La muerte del Señor Jesús no fue algo secreto, oculto al pueblo. El pueblo lo había visto 40 días antes. Inclusive había participado, ¿verdad? ¿De qué manera participó el pueblo? Cuando dijo, crucifíquenlo, ¿eh? La muerte del Señor Jesús no fue algo oculto al pueblo. La resurrección misma, inclusive, no fue algo secreto, no fue algo oculto al pueblo. Es cierto que el Señor no se apareció al pueblo todo, pero el mensaje empezó a correr, ¿verdad? La noticia empezó a correr y el pueblo bien pudo ir y ver la tumba vacía. No era algo secreto, fue algo que el pueblo pudo comprobar. Y ahora, la llegada del Espíritu Santo también fue algo manifiesto al pueblo. Ellos escucharon un estruendo, fue por allá y fueron y se reunieron y empezaron a oír que los discípulos les empezaron a hablar en su propio idioma. Y esa manifestación de las lenguas dejó al pueblo confundido, atónito, maravillado y perplejo. Y esto sucedió, fue tan impactante, que esto sucedió para llamar su atención. Ese no era el fin del asunto. Ese era el medio. ¿Para qué? Para que el pueblo fuera llamado a estar atento. ¿A qué? A la predicación del evangelio que inmediatamente iba a exponer Pedro. Para eso sucedió esto. Para prepararlos a escuchar el mensaje de salvación. Permítanme ahora hacer otro paréntesis, pues este relato ha sido mal interpretado y mal usado
para establecer cierta doctrina incorrecta. Lo que vemos en este pasaje es la llegada del Espíritu Santo sobre la naciente iglesia, un hecho que sucedió por primera y única vez, evento que en esa ocasión tuvo sí una manifestación externa. Pero añadirle cosas a esto es algo incorrecto. No podemos extraer cosas de este pasaje que no dice. Miren, este pasaje no significa que esto va a ser repetitivo cada vez que alguien se convierte al Señor. Es cierto que ustedes van a encontrar allí en Hechos 8:17, Hechos 10:44 al 46 y Hechos 19:6, que se predicó el evangelio a cierto grupo y que hubo una manifestación de hablar en lenguas. Pero, esto fue porque así estaba establecida la ruta del extendimiento del evangelio. ¿Qué había dicho el Señor? Primero en Judea, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Cuando a los grupos representativos de ellos se les predica por primera vez el evangelio, es cierto, encontramos esta manifestación. Hechos 8:17, la primera vez que se predica el evangelio a los de Samaria, a los samaritanos. Hechos 10:44 al 46, cuando Pedro va y le predica a Cornelio, un gentil, un romano. Hechos 19:6, cuando Pablo va a Éfeso y les predica el evangelio a los primeros gentiles allá. Pero eso fue por esto, porque era la primera vez que se les predicaba el evangelio. Y Pablo explica allá en la carta a los Corintios 14, cuando habla de las lenguas, dice que esto era para testimonio de los judíos. Porque los judíos recibieron el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Pero cuando Pedro va con Cornelio, fue acompañado también de judíos. Y cuando se está predicando en Samaria, Felipe está predicando allá en Samaria, vienen Pedro y Juan con algunos otros judíos y se presenta esto, era para testimonio. ¿Por qué? Porque el evangelio no era exclusivo de los judíos. El evangelio era para judíos y gentiles. Y la iglesia iba a estar compuesta de judíos y gentiles. Y el Espíritu Santo llegaría sobre judíos y gentiles. Por eso es que encontramos estos pasajes y esa es la explicación del por qué sucedió esto. Pero esos pasajes, junto con el que estamos considerando el día de hoy, no significan que cada vez que alguien se convierta al Señor va a haber estas manifestaciones externas de hablar en lenguas. Eso no va a suceder. Tampoco significa, este pasaje junto con los otros, tampoco significa que el bautismo del Espíritu Santo sea un evento posterior a la conversión, porque hay quien así cree. Primero crees en el Señor, eres salvo y después buscas que el Espíritu Santo te bautice. Y cuando te bautice, la manifestación inequívoca es que empieces a hablar en lenguas. Y obviamente aquí no son lenguas humanas ni lenguas conocidas, son lenguas extrañas, ¿sí? Hay quien dice que así es. Tú crees y te conviertes. Después oras para que el Espíritu Santo venga y entonces cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, tú empiezas a hablar en lenguas. Pero hermanos, esos son inventos. Esto no podemos extraerlo de este pasaje y los que les mencioné.
El texto no nos dice nada de esto. De ninguna manera podemos extraer creencias incorrectas de esto. La llegada del Espíritu Santo sobre los creyentes marcó el nacimiento de la iglesia. El Espíritu Santo vino del cielo de manera sobrenatural y fue notorio para los incrédulos que allí se encontraban y que no eran pocos. Y desde entonces, cada vez que alguien cree en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene en ese momento sobre él. Ahí sucede el bautismo del Espíritu. Cuando él cree, viene sobre él para habitar en él de manera permanente, sin que tenga que haber manifestación externa ni rara alguna. Y este bautismo del Espíritu no es exclusivo de algunos, es para todo aquel que cree, todo aquel que cree. Quien cree en el Señor Jesucristo y recibe el don del Espíritu Santo, desde ese momento también forma parte de la iglesia, del cuerpo del Señor Jesucristo. Bien, mis hermanos, estamos a 2 meses, poquito menos, de celebrar un aniversario más como iglesia. Vamos a cumplir 61 años. Ya son muchos, ¿no? Ya son muchos. Y hemos querido predicarles de este libro de los Hechos, porque nosotros encontramos allí cómo la iglesia está naciendo, cómo la iglesia está actuando, cómo es que la iglesia está trabajando para cumplir con el mandato que el Señor les había dado. Vayan a todo el mundo y hagan discípulos. No hay más. Como iglesia no tenemos algo más importante en lo cual preocuparnos y ocuparnos. Y ahora que vamos a cumplir un aniversario más, sería bueno que estuviéramos meditando en esto. ¿Estamos siendo obedientes? ¿Estamos orando tan intensamente? ¿Nos estamos rigiendo por las Escrituras? ¿Estamos dejando y pidiendo que el Señor sea el que decida, como lo hicieron aquellos? Gracias a Dios que nos permite tener de cuando en cuando, año con año, este evento, porque de alguna manera nos hace reflexionar y necesitamos recapacitar qué tanto hemos avanzado del año pasado a este, qué tanto hemos avanzado como iglesia. Necesitamos imitar a la iglesia que nació allí en el libro de los Hechos. Y no es que ellos fueran muy diferentes de nosotros, eran igual de pecadores que nosotros, ¿no? Pero el Espíritu Santo vino y el Espíritu Santo los capacitó y ellos se llenaron del Espíritu Santo y cumplieron exitosamente con aquella obra. Y mis hermanos, nosotros tenemos esa misma capacidad. Porque cuando creímos, también el Espíritu Santo vino sobre cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo habita en nosotros. Y el Espíritu Santo habita también con nosotros como iglesia. Necesitamos creerlo. Y necesitamos hacer uso de ese poder para cumplir exitosamente la tarea que el Señor nos ha encomendado como su iglesia. Por eso les decía hace rato, esto tiene que ver con nosotros, porque necesitamos avanzar.
Necesitamos ir para adelante, necesitamos corregir cosas. Como iglesia, a veces parece que estamos ahí estancados, parados. A lo mejor muy contentos, ¿verdad? Aquí, los que estamos. A veces parece que somos una iglesia de mantenimiento nada más. Pero necesitamos crecer. Necesitamos hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Y tenemos los medios. El Espíritu Santo está en nosotros. Como les dije ahorita, creámoslo y hagamos uso de ese poder para cumplir con esa tarea. Que el Señor nos bendiga.